Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre la clasificación. ¿Por qué? Porque de todos los microorganismos que vamos a ver, los tenemos que ubicar muy bien de manera taxonómica. Tenemos que saber el reino en el que se encuentran los microorganismos, qué reinos son los que vamos a estudiar en los que incluyen microorganismos. Entonces, la primera parte de esta unidad trata sobre lo que es la microbiología. Microbiología no solo abarca a las bacterias. Dentro de la microbiología, que es una rama de la biología, vamos a estudiar a todos los microorganismos y pueden ser, además de bacterias, cianobacterias o cianofitas, pueden ser protozoarios, algas microscópicas, hongos microscópicos, e incluso hablaremos un poco de virus que no se consideran como seres vivos y no están clasificados en ningún reino porque son seres, ¿verdad?, que no pueden estar vivos si no están dentro de una célula. No tienen vida independiente, requieren de el material genético de otra célula para que puedan hacer copias de sí mismos. Entonces, eso lo vamos a ver después, lo de virus, después de hongos microscópicos. Bueno, pues para empezar vamos a hablar sobre clasificación, que simplemente es la agrupación, ya sea de objetos, ya sea de organismos vivos. Va a ser agrupación de objetos basados en sus atributos o sus características. Y que por lo regular estas características, estas clasificaciones, eran de tipo artificial porque solamente mostraban una similitud entre estos organismos. Todos los que se parecían estaban en un mismo grupo. Por tanto, estas clasificaciones artificiales se basan en el externo, ¿verdad?, el parecido externo, y se llaman también fenéticas. Se agrupan por su similitud. Pero actualmente se busca hacer una clasificación natural en la que se toma en cuenta las relaciones genealógicas y que se vea si existen relaciones evolutivas. Y ahí, bueno, en un principio todos los seres vivos se organizaron en dos grandes grupos, que era el reino animal y el vegetal. Y después de esto, Carlos Linneo pretende hacer algo más detallado y él propone clasificar a los organismos en las llamadas categorías taxonómicas. Entonces, pues sí, lo dejó como animal y vegetal, pero dentro de animal empezó a hacer una serie de clasificaciones, ¿verdad? Porque sí había, a pesar de que había similitudes, también había diferencias entre unos y otros. Entonces, el año pasado ustedes vieron un poquito, ¿verdad?, de la clasificación, de la diversidad, y entonces, ¿alguien podría darnos un ejemplo de una categoría taxonómica? La más general sería el reino. ¿Qué otras categorías taxonómicas conocen? A ver, Franco. ¿El dominio? El dominio sería superior al reino, ¿verdad? Es una categoría más reciente y es superior al reino. ¿Alguna otra? El que sigue. Puede ser clase. La clase es otra categoría taxonómica. Otra. Igual puede ser la especie. La familia. El orden. La familia. Ustedes pueden ver el orden, ¿verdad? Yo no puedo ver el orden. Yo nada más aquí me dice 14 participantes levantaron la mano. ¿Puede ser la especie, maestra? La especie es otra categoría taxonómica. El género, maestra. El género es otra categoría taxonómica. También ya dijeron la familia. La especie, profesora. Quedamos que las categorías taxonómicas pueden ser el reino, la división o el filum, la clase, el orden, la familia, el género, la especie, ¿sí? Entonces un ser humano está clasificado en el reino Animalia
pero también está en el filum vertebrados, ¿verdad? El reino animal se divide en dos filum, vertebrados e invertebrados. Los invertebrados hay 8 grupos, los vertebrados hay 5, y esos 5 grupos de vertebrados son las clases. Hay 5 clases, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son esas 5 clases de vertebrados que existen? González. A ver, González. Mamíferos, podría ser. Son mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Esas son las 5 clases. Entonces, los seres humanos estamos en la clase mamífero. Y esa clase mamífero se divide en muchos órdenes. Los humanos pertenecemos a un orden, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Quién sigue? Martínez Delgado. A ver, Martínez. Se supone que los mamíferos, bueno, se dividen en que... El orden de los humanos es primates, ¿verdad? Orden primate. Entonces, así si no se sabe la respuesta uno, el que sigue y así. Orden primates. Familia. Luna. A ver, Luna. Homínidos, ¿verdad? Familia homínidos. Género. ¿Quién sigue? A ver, Trujillo. Homo. Género Homo. ¿Y la especie? ¿El que sigue? Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Sapiens, ¿verdad? Entonces, el hombre, su nombre científico es Homo sapiens, porque también Carlos Linneo es quien establece la nomenclatura llamada binomial, los nombres científicos que están compuestos por 2 palabras. La primera es el género y la segunda es la especie. Entonces, Homo sapiens, género Homo y especie sapiens, es el hombre. Sí, y así hay muchas especies, ¿verdad? Pinus montezumae, Pinus ocarpa, Pinus pseudostrobus. También hay varios fresnos, ¿verdad? El Fraxinus udei, Fraxinus excelsior. Entonces, es Linneo quien establece este sistema de clasificación binomial. Ajá. Bueno, después, volviendo un poquito a Aristóteles, que es quien establece que hay solo 2 reinos, el animal y el vegetal, él decidió que fueran los que no se movían animales y los que se movían, los que no se movían plantas, y además eran verdes, tenían fotosíntesis, y los que se movían libremente eran animales. Este sistema de clasificación duró mucho tiempo, pero pues no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque estas que son algas que parecieran plantas son diferentes. No podemos clasificar en el mismo grupo a las algas y a las plantas. ¿Alguien sabe cuáles dos de las características principales de las plantas que les hace diferentes de las algas? A ver, alguien que nos ayude a ver esa diferencia. A ver, Luna, del Ángel. ¿Son pluricelulares? Esa respuesta es de internet, ¿verdad? Y siempre dicen, son pluricelulares. Hay algas unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Por ejemplo, hay algas clorofitas que son pluricelulares y hay otras que son unicelulares. Las peofitas también son pluricelulares, de hecho son los organismos más grandes de nuestro planeta. Las peofitas pueden llegar a medir 150 metros de longitud. Entonces, no necesariamente el que sean pluricelulares. ¿Quién sigue, Celsi? Álvarez Barrera. A ver, Álvarez, ¿qué otra diferencia? Yo encontré que... sí. O sea, van a internet y ven eso. Las algas presentan rizoides, y un rizoide, a diferencia de las raíces, ¿qué pasa? Un rizoide no absorbe nutrientes, solo le permite a esa alga estar unida al sustrato, estar fija en un sustrato, pero no sirve para absorber nutrientes. Y las plantas terrestres sí
¿verdad? Las plantas verdaderas sí tienen una raíz que absorbe nutrientes. A ver, ¿quién sigue? De levantar la mano. Martínez Delgado. A ver, No, Martínez. las algas no tienen tejidos verdaderos. Las algas no tienen, pues más que tejidos, las algas no tienen una cubierta protectora que se llama cutícula. Entonces las plantas tienen una cutícula protectora que impide que se sequen. Ajá. Entonces las algas no tienen esa cubierta, esa cutícula, y por tanto no pueden estar fuera del agua. Todas las algas están dentro del agua, ¿sí? Bueno, pues entonces estos eran los dos reinos que existieron mucho tiempo. Incluso a los hongos se les clasificaba dentro de los vegetales. Pero vamos a ver que una vez que se descubren a los microorganismos, empieza a notarse una gran diferencia entre animales y plantas, y que hay microorganismos tan variados como esta, ¿verdad? Que se llama euglena. Entonces, euglena se mueve porque tiene flagelos. Podría pensarse que es un animal, pero también tiene pigmentos y realiza fotosíntesis. ¿Dónde poner a euglena? ¿La ponemos en animal o la ponemos en vegetal? Bueno, pues Ernest Haeckel propuso que existiese un tercer reino, y ese tercer reino era el reino protista. ¿Quiénes estarían en protista? Todos los organismos microscópicos, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, los protozoarios y las cianofitas, ¿verdad? Entonces, Ernest Haeckel dice, bueno, pues que todos los microorganismos estén en protista. Entonces, animal, vegetal y protista. Durante mucho tiempo, a partir de 1866, existieron esos tres reinos. Pero bueno, después otro investigador, Edouard Chaton, un biólogo marino francés, se da cuenta de que también hay diferencias entre una bacteria y un protozoario. ¿Cuáles son esas diferencias? Las bacterias no tienen núcleo definido y los protozoarios sí. Las bacterias pueden medir de 1 a 3 micras y los protozoarios pueden llegar a medir hasta 100 micras. Entonces hay diferencia en tamaño, hay diferencia en la presencia de núcleo y hay diferencia en la presencia de organelos. Una bacteria, si amplificamos esta imagen de esta bacteria, vamos a ver que todo lo blanquito es el material genético, ¿verdad? Disperso en el citoplasma, y todos estos puntitos negros son ribosomas. Entonces, sí tienen organelos las bacterias, pero son ribosomas, son organelos no membranosos. Y en cambio, un paramecium, pues sí tiene núcleo definido, incluso tiene dos núcleos, ¿verdad? Tiene un macronúcleo y un micronúcleo, tiene muchas mitocondrias, tiene muchos organelos membranosos. Entonces, Edouard Chaton se da cuenta de estas diferencias entre uno y otro, y entonces dice, no todos los microorganismos son iguales, algunos van a presentar diferencias en tamaño, en organelos y en núcleo, y por tanto denomina procariontes a los organismos unicelulares que no tienen núcleo definido y que son básicamente las bacterias y las arqueobacterias, y como eucariontes a los organismos microscópicos pero que sí tienen núcleo, que tienen organelos membranosos y que pueden llegar a medir hasta 100 micras. Entonces, Edouard Chaton, después de estos descubrimientos que hizo, proponen que haya el llamado reino Monera, que en un inicio era solo un subgrupo del reino protista, y ahora es el reino Monera. Bueno, pues después de esto, es Robert Whittaker en el 1959, cuando propone el esquema de 5 reinos que la mayoría de nosotros conocemos, y son el reino Animalia, el reino Plantae, el Fungi, el Protista y el Monera. Entonces, en el caso de nuestra unidad número 2, que nos pide hablar sobre los microorganismos, vamos a estudiar reino Monera, en donde están los microscópicos, pero son procariontes.
vamos a hablar de los protozoarios y de las algas que están en el reino protista y de los hongos, ¿verdad? Un hongo tampoco es planta. ¿Por qué? Porque también tiene rizoides. Los rizoides le permiten estar fijo al suelo, pero no absorben nutrientes. Los hongos se alimentan de materia orgánica en descomposición por absorción. Y entonces hay hongos microscópicos y hay hongos macroscópicos. Vamos a estudiar estos tres reinos. Animal y vegetal no hay microorganismos, esos no los vamos a estudiar en esta unidad. Entonces, este esquema de los 5 reinos duró mucho tiempo y ya nada más Lynn Margulis hizo algunas modificaciones. Entre ellas, dejó de llamar a las cianofitas algas verde azules porque no son algas. Son organismos unicelulares procariontes, pero les gusta vivir asociados en colonia. Parecen largos filamentos, pero es un organismo individual cada uno de estos, ¿verdad? Y sí están juntitos, ¿verdad? Pero no son una alga como tal. Todas son independientes, las cianobacterias. Otra de las cosas diferentes que propone Lynn Margulis es que los flagelos que permiten el movimiento en los microorganismos son exclusivos de las bacterias. Las bacterias tienen flagelos, pero un protozoario que se mueve con el llamado flagelo no es realmente un flagelo, y ella llamó undulipodios. ¿Por qué? Porque la estructura es más compleja. Son paquetes de microtúbulos, 9 paquetes de 3 microtúbulos cada uno. Entonces, esto no se parece a un flagelo. El flagelo es muy sencillo y el undulipodio es algo más complejo y lo presentan los protozoarios para su movimiento. Bueno, ya pasados muchos años después, aunque se inició desde el 65, Zuckerman propone que podemos hacer otro tipo de clasificación basado en comparar moléculas biológicas que poseemos todos. Y la molécula universal que poseemos todos los seres vivos, tanto bacterias como plantas, como hongos, como algas, como protozoarios, es el RNA ribosomal. Entonces, el RNA ribosomal se considera una molécula universal que poseemos todos los seres vivos y que se puede comparar para ver relaciones evolutivas entre los diferentes grupos de organismos. Y es precisamente que, al continuar con estos estudios, Woese en el 90 propone los llamados 3 dominios: el dominio Eukarya, el dominio Bacteria y el dominio Arquea, como una categoría taxonómica superior al reino, porque Eukarya agrupa 4 reinos, Bacteria agrupa un reino y Arquea se dieron cuenta de que las arqueobacterias son organismos que no están dentro de ninguno de los reinos, que son un dominio aparte. Y en Arquea están las arqueobacterias, que son bacterias muy especiales que se encontraron en lugares donde no había vida. Por ejemplo, el Mar Muerto, así se le llama porque tiene grandes concentraciones de sal y no hay organismos que sobrevivan ahí. Analizando esas aguas del Mar Negro, se encontraron las arqueobacterias o bacterias primitivas. Entonces, en este día les dejé una tarea, ¿verdad? ¿Qué son las arqueobacterias? Esa era la pregunta. Esa se va a considerar como una participación. Entonces, las arqueobacterias son bacterias primitivas que viven en lugares extremosos y son tan diferentes a las bacterias comunes que están en el dominio Arquea. A ver, mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían los reinos que están dentro del dominio Eukarya? ¿Quién nos contesta? En el dominio Eukarya, que es una categoría taxonómica superior al reino, ¿cuáles reinos están? A ver, el primero que levantó la mano. Mañana. A ver, Muñoz. ¿Y el Plantae? En Eukarya está Plantae. ¿Quién más está en Eukarya? A ver, otro. Álvarez. A ver, Álvarez.
Protistas. Están protistas. A ver, otra persona. Valderrama. A ver, Valderrama. Animales, bueno, animalia. Animales. Falta uno, ¿verdad? Trujillo. Trujillo. Hongos. Los hongos, ¿verdad? Entonces, Eucaria abarca 4 reinos. Bacteria, ¿qué reino está dentro de bacteria? El que sigue. Solo está Trujillo. Ya nadie más. ¿Ya No. ¿Ya no hay más? Tenorio. Tenorio. Monera. Está el reino monera, ¿verdad? En bacteria. Hija. Bueno, entonces, en otro grupo me decían, bueno, el RNA es parte de los ribosomas. Pues sí, un ribosoma está formado de proteínas y RNA ribosomal. Entonces, es precisamente parte del RNA ribosomal el que se estudia para hacer estas comparaciones evolutivas, ¿verdad? Para que se obtuviera este esquema de los 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Entonces, en bacteria están las cianobacterias y las bacterias normales, gram positivas y gram negativas. Está el reino monera. En eucaria están animales, hongos, plantas, protozoarios en general, están todos los organismos eucariontes. Y en arquea están las bacterias primitivas, arqueobacterias, que soportan condiciones muy extremosas, como es altas temperaturas, la Thermococcus, Metanococcus, que soporta altas concentraciones de metano, y las halófilas, que soportan altas concentraciones de sales, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos el día de hoy. Bueno, entonces, en esta unidad se llama el mundo de los microorganismos en la inmunidad, y vamos a empezar viendo los microorganismos. Vamos a ver cuál es su clasificación taxonómica, cuáles son sus características generales. Vamos a ver cuál es la importancia que tienen. Vamos a ver su respiración, su nutrición, etcétera. Y después veremos el tema de inmunidad. Entonces, para este tema de microbiología vamos a hacer un trabajo muy similar al que hicimos en la primera unidad. Un trabajo en PowerPoint que va a llevar el título, la introducción, objetivo, justificación, material, procedimiento, resultados, conclusión y bibliografía. Ese trabajo es sobre microbiología. Entonces, ustedes tienen que escoger un tema. ¿Pero cuál tema? O sea, no va a ser un tema solo teórico. Vamos en esta unidad a aprender a sembrar microorganismos, a elaborar un medio de cultivo de bacterias casero, porque seguimos en casa, ¿verdad? Entonces, con elementos que tenemos en la casa, podemos hacer un medio de cultivo y también podemos hacer una siembra de bacterias. Esas son, de hecho, las 2 prácticas que haremos en este periodo y en esta unidad. Y esas prácticas nos ayudan a concluir nuestro trabajo, porque estas prácticas van en la parte del procedimiento, ¿sí? Entonces, aunque se parezca mucho una práctica y el trabajo, en el trabajo vamos a incluir la práctica, pero no tal cual. Solamente hablaremos de las generalidades, de cómo se hace un medio, de cómo se esteriliza, de cómo se hace la siembra de bacterias, pero no significa que vamos a poner las prácticas en PowerPoint, ¿sí? Entonces, una cosa es el trabajo y otra cosa son las prácticas. Las prácticas se entregan en Word, como siempre. De hecho, nuestro trabajo debe llevar un título, pues, llamativo. ¿Qué es lo que se puede hacer en este trabajo? Por ejemplo, sería comparar, lo que vamos a comparar es cantidad de colonias que crecen en mi medio de cultivo. Puedo yo comparar, por ejemplo, las marcas de gel. Ustedes son en su grupo, en su equipo, 5 a 6 personas, pues cada persona va a utilizar un gel en específico. Entonces va a tener 2 medios de cultivo y en uno va a ser, antes de usar el gel,
va a inocular el medio y después de usar el gel, entonces nos vamos a basar en el crecimiento de colonias. Donde haya más colonias es el gel menos efectivo. Donde hay menos, pues es el más efectivo y es el que recomendaremos. Puede ser marcas de geles, puede ser marcas de jabones, ¿verdad? El jabón, voy a inocular el medio antes de lavarme las manos, después de lavarme las manos con un jabón determinado. También podemos tomar muestras de los dientes y entonces podemos verificar efectividad de las pastas de dientes, ¿verdad? Cada integrante del equipo utilizará una diferente marca de pasta de diente, o también enjuagues bucales, o también desinfectantes de verduras, ¿verdad? Podríamos pensar que unas gotas de limón eliminan las bacterias, o una gotita de cloro, o una gota de yodo, o una gota de desinfectante comercial. Podríamos comparar también cuántas colonias de bacterias crecen en un jugo de naranja hecho en casa y uno comprado en la calle. Cada quien va a comprar diferentes jugos en su localidad. O también podrían tomar una muestra muy pequeña, una cucharada de salsa de diferentes lugares donde dan tacos, para saber si las salsas tienen bacterias, ¿verdad? O están muy limpias. O sea, compararíamos más que nada la cantidad de colonias que crecen. No podemos identificar la especie de la bacteria porque no tenemos los reactivos para hacerlo. Bueno, también, algunos podrían pensar que la Coca-Cola mata bacterias. ¿Sí será cierto? Pues podríamos también ver varias superficies que sabemos que están sucias y contienen bacterias, y tomar algún hisopo y remojarlo en el refresco de cola y pasarlo, para después tomar otra vez la muestra cuando ya se pasó el refresco de Coca-Cola y saber si hay crecimiento de bacterias. Algunos han propuesto, por ejemplo, si congelar la carne mata las bacterias. Y pues nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Que si yo tomo la muestra del bistec, del juguito, ¿verdad? Y siembro, va a haber crecimiento de bacterias. Si yo esa misma carne la meto al congelador una semana, la vuelvo a descongelar, seguirá teniendo bacterias, ¿verdad? Aunque el congelador llega a -4 grados. Entonces, lo que ustedes quieran analizar, pues eso se hará, ¿verdad? Esa siembra se hará de bacterias. ¿Qué otra cosa? Pues a veces ver si los yogures realmente tienen lactobacilos o son solo apariencias de yogur. Pueden ver también si el Yakult sí tiene, ¿verdad? Los Kasei Shirota que dice. Pueden ver también, ¿qué otro han hecho? Pues a veces de comida sólida, ¿verdad? Ver si vieron los tacos Alexis que venden en la prepa, si tenían o no bacterias, vieron una hamburguesa o el queso, ¿verdad? ¿Qué tanto tiene de lo que consumimos? Entonces, todo es que ustedes se pongan de acuerdo, y para esto, pues van a tener que juntarse en equipo y decidir qué trabajo les gustaría desarrollar. Entonces, el próximo miércoles me van a indicar cada equipo qué le gustaría hacer, ¿verdad? Bueno, básicamente todos van a utilizar pues 2 frascos de Gerber. O sea, esta práctica, a lo mejor hay un responsable de entregarla, pero la parte práctica sí la tienen que hacer todos y es de manera casera. Entonces, todos van a necesitar 2 frasquitos de Gerber. Si no tienen, a veces ya los venden en los mercados así, con su tapa, o también podrían comprarse uno de fruta, ¿verdad? De los chiquitos cuestan 10 pesos. Hay de frutas tropicales y de durazno, de manzana, de ciruelas pasas. Y van a necesitar un cubito de nuez suiza, van a necesitar un
trocito de carne, ¿verdad? Que puede ser bistec. Van a necesitar grenetina, de la que venden en las materias primas, o en el Walmart también venden sobrecitos de grenetina sin sabor, ¿sí? Entonces, vayan consiguiendo sus materiales. Van a necesitar alcohol. Pueden hacer ustedes elaborar una lámpara de alcohol. Entonces, vamos a usar elementos que tenemos en casa para hacer esta práctica. Hace un año sí salió, ¿verdad?, con lo que hicieron sus compañeros. En resultados vamos a poner una tablita con lo que obtengamos cada quien para que se haga esa comparación. Entonces sí es importante que todos lo hagan, ¿verdad? Que no solo le dejen la responsabilidad a un integrante.